calvario que vivió interno y externo primero, interno con su enfermedad después, y con la manera con que retornó aquel día a la explanada municipal, siendo un factor de paz y de concordia, dice el doctor Sanguinetti textualmente, el caudillo dejó lugar al estadista. Creo que se instaló en la memoria colectiva como uno de esos valores que ya trascienden a los partidos. Quizás la historia no se escribe sobre hipótesis, la lejanía, como lo indican algunas personalidades citadas por el doctor Sanguinetti, fue la que le hizo tener una perspectiva, no digo equivocada, simplemente distinta. Uno puede conocer todos los recovecos de una casa de memoria, pero si entra a oscuras un día y se han movido los muebles, de eso no se puede acordar. Y la sintonía fina de estar en contacto cotidiano es la que permite a la conducción política achicar el campo del error, estar olfateando, estar sintiendo, estar escuchando las miles de personas que uno ve por día y que van alimentando en esa encuesta insuperable que es la de un país como el nuestro, en donde todos conversamos con todos. Quizás ese episodio de su lejanía heroica y que tanto le costó en cariños, en afectos y también en arrancarse de una patria a la que tanto quería, redimen lo que puedan haber sido criterios alejados de la realidad o de lo cotidiano que pueden haber incidido en su juicio. Pero siempre, y está bien que así se le recuerde, es uno de las personalidades esenciales para estos episodios que están aquí narrados. Creo que los episodios relativos a la elección están relatados como fueron y inmediatamente entramos en otro tema, en dos temas que están acollarados, porque más que estén separados por 3 años dentro del gobierno del doctor Sanguinetti, que es ¿qué hacemos con el pasado? El tema de la amnistía fue al Senado y ante la negativa de quien habla, del senador Ortiz y Ubillos, de votarla, pasó luego al Parlamento, a la Cámara Baja. Allí se hicieron los ajustes y las distinciones acerca de determinados delitos que permitieron que luego fuera votada. El país votó 3 leyes de salida, 3 expresiones de voluntad para borrar y terminar con el pasado. La ley de amnistía, la de reintegro de funcionarios públicos y la ley de caducidad. Distintas, pero que tienen un común denominador. No miramos con lupa, sino con telescopio. Acá se trata de... Aquí se trata de mirar adelante y lejos. Claro que a cualquiera de ellas poniéndole la lupa se le encuentran imperfecciones. No todos los funcionarios expulsados en virtud de un acto institucional eran santos varones, malamente perseguidos. Muchos de ellos simplemente se optó por el camino rápido, pero bien echados estaban. Pero a nadie se le ocurrió entrar a distinguir si estaba bien o mal, porque lo que importaba era lo macro, era la sensación hacia la comunidad. De la misma manera, en la ley de amnistía, muchos las pasaron mal, estuvieron presos, maltratados, sí, pero muchos volvieron de Europa directamente sin haber pasado una hora en la cárcel.
es oportuno acá tener un recuerdo para el senador Ortiz, para esa gran figura del país, cuando en los prolegómenos de la ley de amnistía decía amnistía para todos, pero había un caldero hirviente de circunstancias en los cuales quizás no nos atrevimos a proponerla porque hubiera salido, pero dejemos de lado eso porque son hipótesis. El hecho es que la secuencia de amnistía, reintegro de funcionarios públicos nos lanza y nos echa sobre la mesa el episodio de la otra parte, de la parte a la que se iba a referir la ley de caducidad. En el Senado éramos mayoría, formábamos mayoría con el Partido Colorado los 3 senadores ya mencionados, Ortiz, Ubillos y quien habla. El doctor Sanguinetti me convidó a Casa de Gobierno, aquí enfrente, a conversar sobre la posibilidad de una ley de amnistía para los militares. No me acuerdo de la fecha, sé que estaba lloviendo o estaba por llover, porque recuerdo esas pequeñas nimias, cosas que iba con un impermeable en la mano. Y allí estuvimos conversando sobre ese episodio y a mí me pareció que no hacía nada indebido, sino que además actuaba correctamente cuando le dije, en cuanto la mayoría acompañe, yo voy a acompañar, hablando de mi partido, en cuanto la mayoría de mi partido acompañe, yo voy a estar también votando. Pero no vamos a ser quienes determinemos el éxito de esta propuesta en una votación ganada por 2 o 3 votos que eran los que formábamos nosotros. Antes había tenido yo una reunión con la doctora Reta, el doctor Tarigo y el doctor Marquesano en casa del doctor Tarigo, tratando este mismo tema. El hecho es que quiero agregar esto porque para mí fue importante, no quizás para la historia ni para el libro, pero sí decir que llegamos a una pieza que cuesta llamar jurídica, como es la redacción del primer artículo de la ley de caducidad, donde el talento de otro grande que se fue, que fue Martín Sturla, y su capacidad le pusieron esa formulación que, repito, es una formulación política vestida de ley. No se la analice como un tratado ni a la luz de la interpretación jurídica. Encuentra una manera de decir aquello que todos queríamos decir de otra manera, pero que no se podía decir de otra manera. Y nos embarca en la ley de caducidad, que la votamos, que la ratificamos en el 89 y que la ratificamos en el 2009. Y en esto creo que es importante que nos planteemos firmemente, porque ese es uno de los temas en los cuales fundo lo que dije al principio. Esto está en un momento dinámico todavía. Esto no ha terminado. Lamentablemente no ha terminado. Tendría que haber terminado. Pero los intentos ilegítimos, mejor dicho, inconstitucionales, con que se ha intentado torcer la voluntad popular, nos hacen reafirmar que vamos a estar alerta para que se respete esa misma voluntad, para que la misma no sea torcida, y para que los magistrados de la República, y dicho con todo respeto, tengan también la sensación de lo que está en juego. Es decir, está algo más que el análisis de la debida constitucionalidad de un proyecto. Está la voluntad popular de decir: esto terminó y vamos a ocuparnos del mañana.
El doctor Valle nos amenazaba con el próximo libro del doctor Sanguinetti, supongo que autorizado debidamente. Cierto que no. Pero me parece que ahora me toca a mí y después a Sanguinetti. En mi calidad de sucesor antecesor, que nadie más va a poder tener en la historia del país, por lo menos previsiblemente, en mi calidad de sucesor antecesor, ahora me toca a mí. Y voy a empezar con algunas de las consideraciones que hace el doctor Sanguinetti sobre el inicio del gobierno, que voy a excusarles el análisis ahora porque no corresponde, sino que es de mi libro, pero en el cual ya empiezo con algunas discrepancias con mi amigo el doctor Sanguinetti. Finalmente, amigos, tenemos mucha cosa que hacer y que se tome este libro como un libro de campaña, no libro de historia. Es mucho más importante lo que pueda representar como dinamizador de fuerzas políticas que como libro de historia. Vamos a creer que lo que importa es lo que vamos a hacer mañana, y aquí hay municiones y fundamentos, argumentos para la lucha republicana que tenemos que encarar mañana mismo, porque lo que está en juego es justamente complementar el concepto de democracia y legitimidad de origen con las prácticas republicanas que son su complemento indispensable. Nosotros somos república fundamentalmente, democracia como sistema de elegir gobierno, pero norma de comportamiento, de estilo, de uso, somos una república. Y eso lo vamos a conquistar los que estamos acá y muchos miles más. Y finalmente, en un tono mucho más amable, el libro nos muestra un Sanguinetti maduro, sereno, tolerante. ¿Qué otra manera puedo tener para describir que anota 2 triunfos de Nacional? Seguramente será la madurez o una inadvertencia en las correcciones de doña Marta. Para continuar, le damos la palabra al autor del libro, el presidente Julio María Sanguinetti. Queridos amigos, ante todo debo agradecerles a todos quienes hoy nos acompañan esta presencia tan multitudinaria que nos ha desbordado y que nos emociona y nos ratifica en el sentido de por qué de ir a la búsqueda de esta historia reciente. Les agradezco a los 3 presentadores, porque aunque el contador Astori no estuvo, su nota, bien leída aquí, es muy expresiva en cuanto a señalar y a reconocer lo que busqué más afanosamente, que es la intención de verdad, el relato de hechos. No hemos pretendido un ensayo polémico, sino los hechos, porque en este país lo primero que hay que lograr es eso, reconocer los hechos, que a veces los vemos tan cambiados, tergiversados, desordenados y disparadamente expuestos, ¿qué es preciso hacer? Por supuesto, a los 2 presidentes. Los 2 estuvieron en la presentación. Lacalle también, ya se olvidó, pero estuvieron los 2. Y en definitiva ambos le dieron la bendición a un libro que tuvo un gran éxito, de modo que esperemos que sea cabalística esta presencia. Para mí es un honor
Y lo digo con un legítimo orgullo. Creo que el país, en estas dos figuras, como la del contador Astori, que también debía estar acá, tiene un enorme patrimonio colectivo. Un patrimonio intelectual, un patrimonio moral, un patrimonio de la mejor historia de nuestra República. Cada uno en su estilo. Qué distintos somos los tres. Por suerte. Qué distintos somos los tres en nuestro estilo, en nuestros modos de aproximarnos, a veces en nuestros intereses, cada uno con lo suyo, pero ¿quién puede dudar de lo que significa ese ingenio permanente, esa capacidad de propuesta constante de Jorge Valle, que yo la conozco a lo largo de mi vida? Siempre imaginando cosas, siempre proponiendo, siempre inventando, y con una frescura que mantiene a esa edad que más o menos compartimos generacionalmente. No pienso alcanzarlo, eso sí. Y el doctor Lacalle, que es alguien que por su capacidad política, su sentido democrático y un enorme compromiso con el país constante y permanente, se lo debemos reconocer. Se lo puse en el libro que le mandé y le agradezco el compromiso nacional permanente, porque él es un nacionalista en el mejor sentido de la palabra, alguien que siempre está cuidando el interés nacional que hoy vemos tan amenazado desde cerca de nuestras fronteras incluso. De modo que, ¿cómo no agradecerles? Por supuesto, les tengo que agradecer a la editorial, que siempre confía en nosotros y se lanza a la aventura comercial de estas que representan los libros, que felizmente tienen y siguen teniendo un gran mercado. El libro digital avanza en el mundo, pero el libro en papel sigue allí, y allí está. Ahora la agonía también está en digital, o sea que también estamos iniciando esa aventura, el libro anterior. Agradecerles a ellos, agradecer naturalmente a todos quienes han colaborado, a aquellos que nos hicieron observaciones en el borrador, como Gonzalo Aguirre, que está aquí presente, como el contador Gabriel, como el contador Pascal. Agradecerles sus observaciones, son inocentes de todo lo que está allí adentro, la responsabilidad es toda mía, pero allí está. Y por supuesto, también es bueno difundir los reconocimientos que ahí hago. Se lo hago a doña Marta por haberme dado el sostén a lo largo de esos 10 años. Se lo hago también porque si algo me he podido formar en el conocimiento histórico ha sido por su influencia, sus lecturas, ha sido una especie de tutoría. Ahora, aunque ustedes no lo crean, de este libro ni nunca me lo pidió para leer, ni yo se lo di a leer. O sea que no sé lo que ocurrirá cuando proceda. Parece difícil de creer, pero es la verdad más absoluta. Parte de nuestra fructífera relación matrimonial ya de 52 años, somos unos dinosaurios sobrevivientes de una especie de vías de extinción, se hace también de esas polémicas muchas veces, y a veces de estas miradas que hacen que hoy, aunque parezca extraño, ella no lo leyó, lo leerá. Y naturalmente el libro está escrito en la memoria de esos ciudadanos que aquí se han señalado, con quienes el país todo tiene un enorme tributo de reconocimiento y agradecimiento como figuras políticas que condujeron el país a lo largo de todos esos años. En lo personal también hay un factor emotivo muy fuerte. Con Wilson tenemos una amistad de años y años, de diputados, de periodistas, de toda la historia, ¿no? ¿Verdad? Una amistad entrañable que estuvo en la base de muchas cosas. Por supuesto, en todo este periodo coincidimos y discrepamos. Él venía de una lucha heroica desde el exterior. Nosotros veníamos de la resistencia interior, sorda,
clandestina tantas veces, pero que finalmente también tuvo una enorme efectividad. Y de la convergencia de esas dos cosas salió al final la solución. Más allá de las discrepancias que podamos haber tenido. Con Wilson, sin embargo, y eso es lo que fue también buena base de lo que fue su espíritu de colaboración más tarde del gobierno, es que nosotros fuimos hasta Bolivia en una reunión en Santa Cruz de la Sierra. Fue Iglesias el que inventó que nos encontráramos. Había un seminario sobre la deuda externa al que iba a ir Wilson y vino a decirme: mira, Wilson, ¿no te parece de hablar? Sí, por supuesto, me parece una gran idea porque es el momento de hablar. Y allá fui. También iban algunos correligionarios suyos a verlo, y allá fui. Y recuerdo que le dije: mira, Wilson, estamos en esto, tal. No, ya de entrada, como era su estilo, me dice: vos estás arreglado con los comunistas ya, como siempre los colorados, ¿no? Le digo: mira, Wilson, sí, es lo que te vengo a decir, estamos arreglados, porque el general Sereño opina esto. Tú estás hablando con gente de muy buena fe del Frente Amplio que está en el exterior y que te da otra versión y otra visión, pero los que están acá, y estamos en contacto con Sereño, pese a que está preso, están acompañando esta solución. Entonces tenés que buscar el camino. Tuvimos, bueno, te vas a quedar solo, Chiquilín, a veces me decía Chiquilín. Y bueno, y muchas cosas del afecto. Felizmente, toda la vida, hasta que murió, siempre señalaba ese hecho. Y decía: Sanguinetti me dijo la verdad, me dijo todo lo que iban a hacer, a mí no me sorprendió nada, yo estaba perfectamente advertido de cuál era la estrategia colorada, como él estaba advertido de cuál era la estrategia nuestra. Fueron estrategias distintas, pero representa un gran patrimonio ese esfuerzo, y a Wilson lo recordamos con la emoción del sacrificio que hizo después, porque luego un partido que no había estado en el pacto, que fue a la elección forzado por las circunstancias porque no tuvo otro camino, que fue el de ir a las elecciones, y él mismo lo impuso. Sin embargo, su espíritu de colaboración, ese memorable discurso de la gobernabilidad en la explanada municipal, donde incluso cuestiona muchas de sus propias decisiones y de su propia estrategia, lo eleva a la categoría de una gran figura histórica de la República, que se inscribe en ella con las mejores luces por ese espíritu de colaboración, de patriotismo, de auténtico sentimiento de cariño al país. A don Juan le debo muchas cosas, todos le debemos, el país entero le debe su sabiduría, su trabajo, su esfuerzo histórico, tantas cosas. Nosotros le debemos tantas cosas también en este proceso. La casa de la calle Yauri era el permanente lugar donde nos congregábamos, donde nos reuníamos, donde salían esas propuestas, como la que contó Jorge recién, o la del obelisco, que fue una propuesta de Jorge en una noche allí. Esas ocurrencias, vino y dijo: el día que se cumple el día de la elección, un año antes, vamos a pedir un acto. Dijimos: Jorge, ¿vos crees que nos van a dejar? Vamos a pedirlo, vamos a ver qué pasa. Bueno, ahí fue, como siempre, Gonzalo hizo la nota, allá marcharon, y ante la sorpresa general nos dijeron sí. Y entonces se pudo decir en la proclama: dentro de un año exactamente el pueblo decidirá. Bueno, esas cosas. Don Juan, tantas cosas le debemos. Yo mismo puedo decir que le debo mucho de esta volcada hacia el trabajo histórico, porque el libro de Figari, la biografía de Escribari que escribí, me la hizo escribir él. En los años de la dictadura, un día me llama, que nos veíamos todo el tiempo, don Juan me llama y me dice: mire, compré el archivo Figari para el Estado, están toda la correspondencia, todas las cartas infinitas, véngame a ver. Bueno, fui y le dije: usted tiene que escribir ese libro. ¿Le parece, don Juan? Sí, lo tiene que escribir usted. Porque lo que entienden de arte no entienden de política, y normalmente los que entienden de política no les gusta mucho el arte. Así que usted es el encargado. Métase ahí en el archivo. Y bueno, y ahí me pasé, yo llené como 20 libretas de apuntes, y luego ahí nos agarró la salida. Nos agarró la salida y ahí quedó el libro
en suspenso, hasta que, luego de pasada la primera presidencia, pude dedicarme y publicar esa biografía de ese gran ciudadano, de ese no solo formidable artista, sino gran pensador, que es Pedro Figari, que nos sigue desafiando en su pensamiento sobre el tema de la educación, hoy tan en crisis en nuestro país. Entonces, ¿cómo no tenerle ese reconocimiento inmenso a don Juan, con el cual compartimos tantas cosas? Don Juan Vicente, otra gran figura extraordinaria. Juan Vicente Carino, un hombre fantástico que tanto nos acompañó en tantas historias, en tantas instancias, en los momentos fáciles, en los momentos difíciles, en el Club Naval más de una vez, y antes del Club Naval sobre todo, teníamos momentos muy rípidos, momentos muy difíciles, y a veces me decía: quédese tranquilo, usted no puede pelear, déjeme a mí, yo soy viejo y no comprometo nada además. Bueno, es decir, usted no pelee, no se enoje, ¿no? Porque uno a veces, en fin, nos ocurría, ¿no, verdad? El otro día Jorge recordaba un día que casi me voy a las manos delante de él con un general en unas tratativas reservadas y secretas que hacíamos, pero era la vida de aquellos años, porque esa es la otra cosa que también muestra, digamos, el relato circunstanciado. Hoy, cuando se habla de la situación del país, de sus instituciones, parecería que un día, por arte de magia, se encontró la democracia hecha, que se fue a buscar a algún lado y que allí estaba, y que la salida institucional era un fenómeno casi mágico. Y no se advierte lo que hubo de sacrificio en todos esos años, lo que hubo de sacrificio de todos los partidos políticos, lo que hubo de sacrificio del Partido Blanco afuera y del Partido Blanco adentro, lo que hubo de sacrificio del Partido Colorado, de los cívicos y del Frente Amplio también, lo que hubo de idas, de venidas, de momentos de angustia, de dificultades, de busca de soluciones, ¿no? Y Carino fue un compañero ejemplar en todas esas cosas, ¿no? Ejemplar. Cuando lo llamo para ofrecerle el Ministerio de Defensa, me dice: yo no sé nada de milicia, presidente, ¿cómo? Le digo: don Juan Vicente, yo lo único que conozco fue a los 3 comandantes esos que vi en el Club Naval. Y digo: Juan Vicente, yo no le estoy ofreciendo un cargo, no le estoy ofreciendo un lecho de rosas, no le estoy haciendo un homenaje, lo que le estoy pidiendo es un servicio patriótico. Van a venir tiempos muy difíciles con las Fuerzas Armadas, van a venir ataques muy duros, tiene que haber alguien en el medio que pare todo eso y que intermedie y que haga ese inmenso tributo. Usted lo único que va a recibir son ladrillazos, los tiene que aguantar usted. Si es así, acepto, me dijo, ¿no? Y ahí entró. Entonces, ¿cómo no recordar, cómo no mirar su memoria, cómo no hacerlo, ¿no? Luego tenemos a Sereñi. Sereñi fue un hombre extraordinario, también lo conocíamos de años, Él, en los tiempos militares, era alguien muy cercano a nosotros, al vallismo, en cuya raíz él se fundó y se nutrió y se configuró, siempre lo dijo, y de modo que teníamos un viejo conocimiento y mantuvimos siempre una muy buena relación en todo este tiempo, alentando lo que era el retorno. Y ese hecho que señalaba recién el doctor Valle es decisivo. O sea, la actitud de Sereñi era decisiva. Si en ese momento hubiera habido algo que no fuera una palabra de concordia y paz, todo hubiera sido distinto. No sé cómo, porque nunca podemos hacer futurología, pero sin duda mucho más duro, difícil y probablemente sangriento de lo que allí ocurrió. Porque esa es otra cosa que también a veces se olvida, que es el contexto. Qué difícil era construir o reconstruir la democracia en aquellos años. Teníamos una Argentina donde se sublevaban los carapintadas, la Semana Santa, toda esa historia. Se sublevaban también los viejos guerrilleros, el episodio sangriento y terrible de la Tablada, ¿no?
¿verdad? Es decir, eso lo teníamos ahí todo el día en la tele. Ahora tenemos expropiaciones, pero en aquel momento teníamos cosas que estaban allí todo el tiempo, ¿no? Y que influían sobre nuestra opinión, ¿no? Entonces, toda esa carga además de pasión que naturalmente traían quienes habían sufrido o la destitución, la postergación, o todas esas secuelas que inevitablemente dejan estas situaciones de conflicto. Veníamos de 20 años de violencia, sí, 10 años de golpe de Estado, pero 10 años de violencia política, como había recordado el doctor Lacalle. Esos 20 años no son simplemente una dictadura, son simplemente un proceso de violencia que empezó en 1963, cuando gente que descreía de la democracia allí se lanzó. Entonces, la posición de Seregni fue fundamental. Naturalmente, en todo el juego político las circunstancias se fueron distintas, y eso es parte de la vida política, y los hechos así lo muestran. En el proceso de salida terminamos en el Club Naval, el Partido Colorado, el Frente Amplio y los cívicos, el Partido Nacional afuera. Luego en el gobierno la colaboración decisiva fue la del Partido Nacional, lo cual habla también de la nobleza que debo reconocer una vez más, doctor Lacalle. Entonces, Seregni fue fundamental. Y luego recordamos al doctor Tarigo, nuestro religionario y nuestro amigo. Tarigo emergió a la vida política sin una vocación por la política como tal. Tarigo era un hombre de derecho por encima de todo, y se introdujo a la política para defender el derecho. Ese era su sentido y su vocación, con un enorme coraje, Él no tenía una actividad, es más, por su larga vinculación al diario El País, mucha gente pensaba que era blanco. Cuando apareció luego escribiendo en El Día, decía, pero ¿cómo? ¿Este es colorado? Sí, este era colorado de siempre, pero no tenía una actitud política. Pero en aquel momento, en ese año 80 en que empieza este relato y empieza el proceso de salida, Tarigo y Ponce Echeverri fueron fundamentales. Como también lo fueron, y hoy les hice un reconocimiento en el propio canal, el Canal 4, porque sus periodistas, Yacosa y Asaduro Manecayán, le piden a Hugo Romay intentar ese debate, y bueno, Hugo le dice, vamos adelante. Se hace el debate, y hay una cosa que normalmente no se sabe, todo el mundo cree que fue en vivo, no fue en vivo, estaba grabado, lo cual revela también los errores de perspectiva, como decía recién el doctor Lacalle. Los militares vieron el tape antes y creyeron que salían bien. Lo que son los errores de perspectiva, eso no se sabe, ellos lo vieron antes, porque realmente Volentín y Viana eran también gente muy inteligente que argumentaba muy bien, sin duda. Lo que pasa es que lo que no advertían es que luego de 7 años de silencio se sentaran opositores a decirle en la cara a representantes del gobierno, como le dijo Tarigo, que esta es una constitución horrorosa, que solo pueden votar los fascistas y los comunistas. Yo, si fuera comunista, voto esto. No, decir eso en la televisión. Yo, si fuera comunista, digo, voto esto porque es una constitución autoritaria. Y esto es horroroso. Bueno, seguro, había un pueblo asombrado que oía eso, ¿no, verdad? Y aquel Tatán Pons, con ese estilo de comedia inglesa, de cierto desdén así aristocrático que tenía, cuando Volentín dice, no, pero la gente que colabora con el gobierno y tal, dice, siempre hay rinocerontes. Se estaba dando la obra Rinoceronte de Ionesco, y por eso la tenía en la cabeza. Y entonces dice, siempre hay rinocerontes. Y Volentín le salta, así que usted trata de rinoceronte a toda la gente que patrióticamente colabora con el gobierno. No, yo no digo eso. Lo que digo que siempre hay rinocerontes. Yo creo que la mayoría del país no sabría quién era Ionesco, pero le quedó muy claro lo de los rinocerontes. Y eso fue decisivo, porque ¿qué otros instrumentos teníamos? No sabíamos bien lo que estaba pasando, hablábamos, andábamos, caminábamos.
Carlos Julio tenía montada una cierta organización en el interior. Jorge estaba montado él arriba de una camioneta y andaba por el interior haciendo cosas, todas ellas muy divertidas, que algún día vamos a tener que contar en un libro de anécdotas. Yo trabajaba en Montevideo, acá andábamos, y ahí yo cuento por ahí que veníamos con Maneco Flores el día antes del plebiscito, y yo le digo, estoy asustado, yo no sé qué es lo que va a pasar mañana. Y me dice, mira, mañana vamos a ver si alguna vez fuimos, como hemos dicho siempre, la Suiza de América. Porque todo el mundo dice que las dictaduras y los gobiernos autoritarios siempre logran legitimidad en los plebiscitos. Bueno, y es verdad. Desde Napoleón hasta Pinochet, porque acababa de ocurrir un plebiscito en Chile y había sido afirmativo, y por más que la oposición hablaba de fraude, todos los amigos de Chile nos decían sí, hubo fraude en el sentido de que no había libertad, pero que ganaron, ¿no? Entonces, y le digo, no, yo tengo. Me dice, no, dice, ya vas a ver. Todo el mundo habla de eso, porque nunca hubo plebiscito en los países de verdad democráticos, porque nunca hubo un plebiscito de eso, ni en Estados Unidos, ni en Suiza, ni en Inglaterra. Mañana vamos a ver si alguna vez merecimos el nombre de Suiza de América. Felizmente, así fue. Entonces, Tarigo ahí irrumpe en la vida política y luego nos acompaña y lucha con nosotros, y luego es nada menos que vicepresidente de la República en el primer periodo, un ejemplar vicepresidente de la República por su solidaridad, por su capacidad, por su propuesta, por su consejo, por su resiedumbre para defender sus posiciones, y es otro de los grandes ciudadanos que este país, por cierto, hoy puede reconocer. Yo mencioné las figuras civiles, el doctor Valle mencionó también el general Medina, y creo que es justo también que lo digamos, porque fue el militar con el cual buscamos. Durante años, diría yo, hablábamos siempre con Pibel, y Pibel decía, hay que encontrar el Tajes, o sea, el general de la salida del proceso dictatorial de fin del siglo XIX. Y un día vine yo y le digo, mire, don Juan, me parece que lo encontramos. Digo, ¿qué fulano? Dice, pero es muy duro, sí, es muy duro. Digo, pero es que con un duro que vamos a poder salir. Con un blando no vamos a salir, porque no va a poder disciplinar la fuerza militar. Tiene que ser, y digo la expresión con propiedad y con respeto, digo, tiene que ser un milico, porque los demás no le van a hacer caso. Y seguro, lo habíamos visto en el Parque Hotel a Medina, muy duro, realmente, muy duro. Era un hombre muy seco, muy militar, extraordinariamente inteligente, y que él actúa con una gran convicción. Así como tuvo una gran convicción, y él siempre dijo, yo el golpe de Estado, creo que en aquel momento lo defendía siempre, dice, yo no tuve que ver en la decisión. Con la misma convicción dijo, pero ahora tenemos que salir. Yo no di un golpe de Estado para alimentar la ambición de un hombre, ¿no? Que en aquel momento era el tema de Álvarez que flotaba, y yo no me metí para sustituir ni a los partidos ni a la democracia, sino para salir de un tránsito que entendíamos trágico. Es la hora de salir, los militares estamos para defender al país en nuestra profesión y tenemos que retirarnos. Y lo hizo con una enorme convicción y logró convencer, por lo menos a un sector muy importante, con un enorme sacrificio incluso póstumo, porque muchos de quienes entonces combatían su solución hoy, digamos, alientan el silencio que hay sobre esa figura, que por eso hizo muy bien en recordarse acá, y yo la recuerdo también. Estas figuras representan valores, y me parece que ese es el gran sentido de un libro que pretende ser hechos, que pretende ser un documento. Como recién decía, cuando escribimos el otro proceso, mucha gente se asombró porque pensó que iba a haber una cosa más polémica. No, hay un relato fáctico, y la historia, presidente de la calle, usted que hacía referencia así, la historia en sí misma es un elemento sustantivo. La historia no es pasado coagulado, no es un mausoleo de hechos muertos.
La historia es el mecanismo a través de los cual una sociedad transmite sus valores de generación a generación. Y esta historia reciente, tan polémica, tan dura, tan comprometida para todos, que recoge divisiones profundas de la sociedad uruguaya, también tiene que saber cómo se encontraron los caminos para superar esas divisiones profundas y para que todos pudiéramos reconciliarnos, porque la sociedad uruguaya está reconciliada. Y habrá minorías como las hubo siempre, que buscan revanchas o que expresan nostalgias. La inmensa mayoría del pueblo uruguayo acompañó todo ese proceso y sigue creyéndolo. Y por eso, con 20 años de distancia, volvió a ratificar la ley de caducidad en el 89 y ahora en el 2009. Y lo hace porque quiere perdonar a los militares, porque quiere conectar eso. No, en las dos oportunidades votó por lo mismo, votó por la paz, votó por la institucionalidad, votó porque el periodo de confrontación tenía que terminar y debía terminar como terminaron todas las confrontaciones, tal cual lo ha narrado don Juan Pibel Devoto en su libro sobre la amnistía en la tradición nacional. Que él la hizo en aquel momento para defender lo que era la amnistía a los presos políticos y a los guerrilleros, aún a los violentos, pero que es un enorme alegato para todas las amnistías en el sentido de la generalidad y del perdón. Y eso es lo fundamental que pueden extraerse de estos hechos. Y también mostrar las enormes acechanzas que tuvimos en todo este largo proceso. En el mes de julio no sabíamos si iba a haber elecciones y estábamos todos lanzados a la elección. Y venían de repente unos rayos y centellas de las alturas, y cierres de diarios, y cierres de semanarios, y constantemente cosas que nos obligaban a seguir. Y luego, en el gobierno, todos sabemos lo difícil que fue. Teníamos una crisis bancaria alarmada, de la cual sabíamos todos que técnicamente estaban fundidos el 60% de los bancos. Hoy creo que nadie duda sobre lo que es la capacidad desestabilizadora de una crisis bancaria, y estaba ya la crisis bancaria. Y yo lo he dicho más de una vez estos días, estábamos hablando el 1 de marzo del 85 de la democracia, de la libertad, y por adentro cada tanto venía el llamarazo de angustia de pensar si al día siguiente no íbamos a tener una corrida bancaria y podíamos vernos envueltos en una situación que nos desestabilizara. Todo hubo que ponerlo al servicio de la estabilidad institucional. La deuda externa hoy es un hecho casi anecdótico. 2 años antes había ocurrido el default de México nada más, y un fenómeno que recorrió América Latina, de modo que no hubo pared ni muro de ciudad latinoamericana que no estuviera pintada con no pagar la deuda externa. Hoy parece un hecho anecdótico. En aquellos años eran episodios de una acuciante angustia, las inflaciones. Hoy miramos todos de un mundo de estabilidad. Nosotros llegamos a convivir con 2.000% de inflación de un lado y 2.500% de inflación del otro. Y eso hubo que llevarlo, conducirlo, manejarlo con en aquel momento un equipo económico formidable para ponerlo al servicio de la estabilidad institucional. Pero como les digo, esto es historia. Yo intento hacer historia, presidente de la calle, yo intento hacer historia. Como hay tantos historiadores hoy día que hacen política con la historia, no está vedado también que un político intente hacer historia con honestidad, con la honestidad intelectual que felizmente señala el contador Astori en su nota. Tratando de qué, de que se conozcan los hechos y que los hechos hablen por sí mismos y muestren lo que es esa transmisión de valores, cómo este país pudo salir de tan grandes y enormes y profundas turbulencias y cómo pudo hacerlo en paz, cómo pudo hacerlo en libertad. Aquello que fue el cambio en paz, primero fue, si se quiere, un eslogan político, pero luego fue por encima de todo un proyecto político. Y ese proyecto político es permanente. Tenemos que seguir rescatando esos valores, porque no es si una república los desvanece y los pierde,
está en peligro, está en riesgo. No es lo mismo respetar el voto en las elecciones y el voto en los referéndums que no respetarlos y que violarlos. No es lo mismo. Si eso da lo mismo, estamos en situación de riesgo. Si da lo mismo ejercer la violencia en la vida política que someterse a las leyes, estamos en una situación de riesgo. Si la ley pasa a ser un fenómeno adjetivo, estamos en una situación de riesgo. Y eso es una construcción permanente que debemos cuidar todos los días. Yo confío, espero que estos hechos, sobre todo a la generación joven, les sirvan para entender lo que efectivamente ocurrió. Luego podrán juzgarlo de los más diversos modos, pero la historia no está para juzgar, la historia está para narrar, para documentar, para contextualizar esos mismos hechos con las circunstancias del momento que se evoca y para que se entienda lo que pasó y lo que está pasando. Porque si no se entiende lo que algún día pasó, tampoco se entiende lo que ocurre hoy y tampoco se entenderá lo que ocurrirá mañana. Como dice Paul Valéry, el futuro no tiene rostro. Lo imaginamos a través de fragmentos que nos va dejando el pasado. Y ese pasado de estos años que aquí evocamos, yo creo que nos dan grandes fragmentos para sentir que no hay valores más importantes que la libertad y que la paz para que podamos realmente poder vivir una república y una democracia como la que este país forjó. Muchas gracias. Agradecemos la presencia de todos ustedes y damos por culminado el acto.